Porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. A todos los maestros del país, muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de FECODE. Hoy los saludamos desde la Hacienda El Cedro, un Museo Francisco de Paula Santander ubicado al norte de la capital del país. Y desde aquí la invitación es a que visiten sus instalaciones para que conozcan sobre la vida y obra de este prócer. Soy Raquel López y a continuación los titulares de nuestro encuentro de hoy. Santa Marta, Valledupar, Sincelejo y Montería son algunas de las ciudades de la región Caribe que presentan dificultades en el regreso a la presencialidad educativa. En cumplimiento de los acuerdos 2021, FECODE da a conocer las fechas para la realización de la fase final nacional de los Juegos Deportivos y el 8º Encuentro Nacional Folclórico y Cultural Docente. En ciudades y municipios que hacen parte de la región Caribe e insular, se evidencia, como en otras partes del país, que las instituciones públicas han retornado a la presencialidad sin que existan las condiciones pactadas en el acuerdo sobre la escuela biosegura. La situación en la región Caribe no es nada alentadora porque además de que los docentes han tenido que ingeniarse varias formas de dictar sus clases en instituciones que aún no están adecuadas ni con las medidas de bioseguridad, ahora se tienen que enfrentar a la ola invernal que viene afectando a los 8 departamentos que hacen parte de esta zona del país. Además de la pandemia que ha afectado el regreso presencial a las instituciones educativas en el departamento de Sucre, se suma la ola invernal que ha venido causando grandes estragos, sobre todo en la zona sur del departamento y en la zona de los Montes de María. Pero nos preocupa el contagio por COVID-19 de docentes y estudiantes que han regresado a la presencialidad. Por ejemplo, la institución educativa San Mateo en el municipio de San Pedro, donde encontramos 6 estudiantes contagiados. Por ello, la Secretaría de Educación Departamental y la Asociación de Trabajadores de la Educación de Sucre ha conformado un comité de visitas para cerciorarnos de las condiciones de bioseguridad en las instituciones educativas. Después de hacer un estudio de verificación real de los establecimientos educativos a través de las directivas municipales de ADEMACOR en cada uno de los 30 municipios de nuestro departamento, hemos encontrado que el 95% de los centros educativos no cuentan con los elementos de bioseguridad. Es decir, no tenemos escuelas bioseguras para el retorno a la presencialidad de todos los estudiantes. La presencialidad en el departamento de Magdalena tiene 2 caras. La primera, en los municipios no certificados del departamento y distrito de Santa Marta no se está dando la presencialidad por falta de garantías. Un acuerdo suscrito entre Gobernación, Distrito de Santa Marta y EDUMAR, pero avanzamos en una mesa técnica para darle el seguimiento a la adquisición de elementos de bioseguridad, las adecuaciones, nombramiento del personal administrativo, docente y por supuesto la vacunación. En el municipio certificado de Ciénaga la situación es diferente, presencialidad sin garantías, sin inversión, amenazando a los padres de familia que si no llevan a la presencialidad a sus hijos no se les va a dar el plan de alimentación escolar. En el departamento del Cesar muchas instituciones educativas no han podido comenzar a la presencialidad en el entendido de que un sinnúmero de instituciones educativas se encuentran en mal estado y obviamente no cumplen los protocolos establecidos en la resolución 777. De igual manera en el municipio de Valledupar, además también se han presentado ya contagios de docentes y obviamente de estudiantes en muchas instituciones tanto de Valledupar y en algunas del departamento del Cesar. La presencialidad en estos momentos aquí en el departamento es una utopía debido a que el aforo que deben tener los salones de clase de acuerdo a las indicaciones de los protocolos de bioseguridad no permiten
que lógicamente se dé esa presencialidad. Se dividan grupos en dos y eso dificulta de una u otra forma la organización de un horario que permita la presencialidad. Ante este panorama, las filiales de FECODE en la región Caribe invitan a las comunidades educativas de las instituciones públicas para que junto con las Secretarías de Educación y de Salud realicen los trabajos de verificación para identificar las condiciones de los colegios y de acuerdo a su estado elaboren un plan de acción que permita retornar a la presencialidad sin poner en riesgo la salud y la vida de docentes, estudiantes, padres y administrativos. Y justamente en distintos municipios del Departamento del Atlántico son varias las instituciones educativas que aún no cuentan con las condiciones de bioseguridad, por lo que el retorno a las aulas se ha convertido en un riesgo para la salud y la vida de toda la comunidad educativa. Con el regreso a la presencialidad educativa, la Asociación de Educadores del Atlántico ADEA y algunos gobiernos municipales adelantaron una inspección en varias instituciones educativas del departamento para conocer la realidad en que se viene dando el regreso a las clases. Una vez que hicimos la inspección, emitimos un comunicado en la que nos oponemos a la no presencialidad del servicio público de las instituciones educativas. La Secretaría de Educación, a través de una llamada telefónica, me informó que había un proceso de ejecución de unas obras en la que estaban adecuando los espacios necesarios para la alternancia. De otra parte, en el municipio de Polo Nuevo Atlántico, el médico cirujano y la personera municipal aseguran que la mayoría de las instituciones no existen las condiciones para el retorno a las aulas. El 90% prácticamente no encontramos condiciones adecuadas actualmente para volver a la presencialidad, tal cual como está exigiendo la normativa del gobierno, puesto que encontramos aulas que no cumplen con los requisitos necesarios en cuanto a ventilación y en cuanto a la aireación en el municipio para poder garantizar un regreso a la presencialidad, tal como le dice la norma. La preocupación como agentes del Ministerio Público radica en la situación actual en la que se encuentran las sedes de primaria, en las cuales se necesitan hacer una serie de intervenciones y en lo más preciso un plan de acción que permita garantizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. En la institución educativa técnica distrital Elena de Choubán en Barranquilla, la situación tampoco es alentadora debido al deterioro en el que se encuentra la infraestructura del colegio. Paredes se están cayendo, los baños no están en buen estado, el techo, todo se está cayendo. Aquí el colegio no está en buenas condiciones. Es más, en cuanto a la bioseguridad de las niñas, para asistir tampoco es posible porque no hay lo que se necesita para que las niñas se laven las manos. En este recorrido por el Atlántico, el sindicato también llegó hasta la institución educativa Adolfo León Bolívar Marenco, ubicada en el municipio de Suán, donde el abandono de las aulas y la falta permanente del suministro de agua es una constante. Las aulas de clase, como han estado todo el tiempo solas, las palomas y los murciélagos se han apoderado de nuestras aulas de clase. ¿De qué queremos? Que ya es hora que se le haga mantenimiento, limpieza a nuestras aulas para así poder llegar nuevamente a nuestras aulas de clase. Este panorama evidencia el grado de desconocimiento del Estado sobre la realidad de la educación pública en el país, pues llamó a la presencialidad ignorando la falta de condiciones de miles de colegios y que las escuelas estaban rodeadas de maleza o que habían sido saqueadas por el abandono, razón por la cual ADEA y FECODE continuarán en la lucha para exigir condiciones que no pongan en riesgo el desempeño de los procesos académicos. Es momento para que el secretario de Prensa y Comunicaciones de la Federación, el profesor Fabio Manuel Herrera Martínez, se dirija al magisterio colombiano. El pasado 7 de septiembre se cumplió el primer mes de la firma de los acuerdos en el capítulo especial Gobierno-FECODE. Nosotros como comité ejecutivo nos hemos preparado y nos hemos distribuido la responsabilidad para participar en las distintas temáticas en la mesa y posibilitar
que se cumplan los acuerdos dentro de los términos pactados. Sin embargo, denunciamos que mientras nosotros nos disponemos a discutir en las mesas para materializar los acuerdos, el gobierno viene haciendo una gestión ante el Congreso de la República que es contraria a lo que hemos pactado en los acuerdos. Un ejemplo es el tema de la implementación del preescolar de los 3 grados. Por ningún lado se vislumbra ese cumplimiento por parte del gobierno. Asimismo, impulsó y aprobó una reforma tributaria que es nefasta para los intereses del pueblo colombiano y que es contrario, en el fondo, a lo que habían previsto con el tema de recuperar los recursos del hueco fiscal que ha generado las excepciones que se mantienen en este nuevo capítulo de la reforma tributaria. Nosotros consideramos y exigimos al gobierno que respete los acuerdos y que respete la palabra comprometida, y si es necesario, tenemos que movilizarnos para hacer cumplir esos acuerdos que hoy están pactados y que están firmados, pero que el gobierno ha demorado en su implementación precisamente para tomar ventaja frente a su iniciativa, tanto en el Congreso como en los ajustes que vienen realizando en la planta de personal y la exigencia de la prestación del servicio educativo, no como derecho, sino como un servicio o como una mercancía. Nuestro abrazo para el pueblo de La Mojana, para nuestros compañeros maestros, para la comunidad educativa que hoy sufren los embates de las inundaciones. Un abrazo. Surtieron como 2 cosas bien importantes. Uno, que los padres de familia que se reconocían amigos o enemigos en el conversatorio pactaban la forma de respetar la institución para que sus hijos pudieran terminar allí el colegio. Y muchos decidían irse porque ellos ya decían que sus bandas estaban muy desmanteladas y que ya habían perdido mucha familia y que no iban a seguir perdiendo más, y se iban de la institución educativa precisamente por eso. Nosotros, ¿qué hicimos en general? Hicimos seminarios. Allá en Campo Valdés hay un colegio de monjas que está enseguida del Colegio Berna, y en ese colegio hicimos muchas reuniones con padres de familia, muchos seminarios sobre resolución de conflictos, y en cada colegio hicimos concursos para emprender actividades culturales. Por ejemplo, nosotros desarrollamos el cuento del abuelo, las danzas de padres de familia que eran muy novedosas, el concurso de los alumnos cuenteros que contaban estas historias de cómo se habían hecho sicarios o qué hacían, y eso tomó mucha fuerza en toda la zona. Ayudó mucho en ese momento al proyecto educativo institucional y a la constitución del gobierno escolar. Igualmente se inició la elección de personeros y personeras, y eso llevó a otra dinámica en las instituciones educativas. Ese momento de personero y personera, manual de convivencia, proyectos educativos institucionales, llevó a que los colegios fueran competitivos, pero como en ese desarrollo de otra cultura y de otra sociedad. Y eso empezó a disminuir la violencia. Y el ingreso de la comunidad al colegio trajo 2 cosas. Uno, la posibilidad que teníamos de que muchos padres de familia permanecieran en el aula con los alumnos. Y 2, si una maestra tenía inconvenientes, una madre era apoyo allí para que ella fuera a hacer sus vueltas o fuera al médico y no se tuviera que desescolarizar. Y 3, eso fue significativo por la consulta del referéndum. Adida pudo contar con nosotros para que fuéramos a esos colegios a sensibilizar sobre el referéndum, y colegios que ya teníamos la comunidad cercana a nosotros. Fue muy significativo. En ese entonces fue que nos escribieron: guerrilleros, ponte el camuflaje o mueres de civil. Una consigna que apareció en cada uno de esos colegios y donde ganó el referéndum. Hoy en Encuentro les compartimos la historia de Carmen Elena Lozano, una maestra vallecaucana quien denuncia haber sido víctima de un falso positivo en Inmigración Colombia cuando iba a salir del país a causa de su participación en el paro.
Carmen Elena Lozano Barros, maestra del municipio de Bugalagrande en el Valle del Cauca, denunció haber sido víctima de un falso positivo por el que fue detenida y judicializada por la policía, de acuerdo con su testimonio, por hechos que no cometió, una consecuencia más de la estigmatización y persecución contra los docentes del país. Me dirigía a Migración Colombia en el aeropuerto y allí fui detenida aduciendo que tenía una orden de captura para ser judicializada por una cantidad de hechos aberrantes que yo nunca en la vida me iba a imaginar. Fui detenida por Migración, afortunadamente el personal de Migración me facilitó y me dio la opción de poderme comunicar con los abogados de derechos humanos de FECODE. Sin la intervención de ellos, mi suerte sería otra. La docente aclaró que la única evidencia que tenía la policía era cuando ella salía a acompañar a los docentes y estudiantes en bicicleta a las movilizaciones con un único objetivo, que era luchar por los derechos del magisterio, de los estudiantes y ciudadanos en general. El papel de nosotros los maestros en el municipio de Bugalagrande, en el Valle del Cauca, siempre fue de concientizar a los muchachos de que debíamos enfrentar los hostigamientos de una manera, con la manera de armonía, de paz, de lograr que ellos entendieran que con la violencia no logramos nada. Salimos todos juntos, unidos, a marchar por una reforma tributaria, por una reforma a la salud injusta que nos querían imponer en nuestro país. A causa de esta participación en este paro nacional, fuimos sometidos a allanamientos, a hostigamientos, asustaron a nuestras familias. No sé qué buscaba la Policía Nacional en nuestras casas, si nosotros nunca estuvimos de acuerdo con ninguna situación de violencia. Frente a este escenario, la Coordinación de Derechos Humanos de la Federación realizó su intervención y logró sacar a la docente de este malentendido, motivo por el cual Lozano hizo un llamado al magisterio colombiano, inicialmente a que denuncien casos de persecución y amenazas, y en segundo lugar, para que se vinculen y no desconozcan la misión de FECODE y sus sindicatos filiales, quienes cuentan con las herramientas y pedagogía adecuados para hacer frente a estos casos. Y a esta hora, la profesora María Eugenia Londoño, secretaria de Género, Inclusión e Igualdad de FECODE, socializa temas de interés para los docentes del país. Saludamos desde la Secretaría de Género, Inclusión e Igualdad y desde la representación ante el Consejo Directivo del FOMAC que asumimos. Y estamos en un momento determinante, un momento de materialización de los acuerdos pactados FECODE-Gobierno Nacional. Es por eso que hoy tenemos la obligación de apropiarnos de las cifras objetivas y de los datos concretos que nos permitan efectivamente entender y medir cómo está efectivamente el magisterio colombiano en términos de ubicación, en términos cuantitativos, para proceder en consecuencia. Así entonces tenemos que a marzo del 2020, en pleno inicio de la emergencia sanitaria, el magisterio colombiano activo correspondía a 331.264. De ese magisterio activo, las mujeres representamos 212.356 maestras y los hombres 118.908 maestros. En propiedad, 245.343 maestros y maestras. En provisionalidad, vacancia definitiva, 54.266. En vacancia temporal, 15.408, en periodo de prueba 12.808 y en planta temporal 3.439 maestros y maestras. La pregunta, ¿qué está pasando con las plantas de personal? La otra pregunta, ¿por qué el Gobierno Nacional en tiempos de pandemia viene modificando y reduciendo las plantas de personal? Y nos cuestionamos, ¿se están reemplazando los maestros y maestras que renuncian al magisterio? Eso significa entonces que en la mesa técnica FECODE-FOMAC que acabamos de instalar, nos proponemos adelantar efectivamente la mirada de los docentes oficiales no afiliados al FOMAC, formalización de su afiliación, normalización de sus aportes y determinar efectivamente la afiliación definitiva del magisterio colombiano a nuestro Fondo Nacional de Prestaciones. Un abrazo fraterno y muy combativo. Y con el objetivo de fortalecer la red de comunicaciones a nivel nacional, en días pasados la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de FECODE realizó una reunión nacional virtual con los responsables de estas dependencias de los sindicatos filiales.
El encuentro, que se llevó a cabo de manera virtual con los secretarios de prensa y comunicaciones de las 34 filiales de FECODE, permitió conocer de primera mano el estado de las comunicaciones de cada sindicato, teniendo en cuenta la actual situación de socialización de los acuerdos, conectividad y espacios digitales. Parece muy importante los avances que hemos tenido en varias organizaciones sindicales, donde hoy están muy dinámicos y empoderados de lo que es las herramientas informativas. Como también tenemos que demostrar que tenemos debilidades en algunas organizaciones sindicales, pero que no es nada difícil, que es posible superarlo, y que estaremos haciendo el ejercicio desde el Comité Ejecutivo de FECODE para que esa junta directiva, donde no se le ha dado la importancia debida a esas secretarías de prensa, pues mejoren su comportamiento y su apoyo financiero para hacer de esta un instrumento de comunicación objetivo, veraz, real y sobre todo práctico. En la reunión, que se extendió por más de 5 horas y que contó con la intervención del presidente de la Federación y algunos miembros del Comité Ejecutivo, también se entregó un diagnóstico por parte de la Secretaría de Prensa sobre las estrategias, los avances, las dificultades y proyecciones que cada organización sindical viene desarrollando en materia de comunicaciones. En medio de las dificultades hemos podido hacer un trabajo frente a la imposibilidad de contacto directo con la base, y escuchando el informe de los diferentes departamentos, nos dimos cuenta que pudimos confrontar la ola de desinformación, de la campaña de prestigio que han hecho contra FECODE y contra los maestros, contra la profesión docente. Creo que esa es una gran enseñanza que nos ha dejado. Y en todos los departamentos donde la Secretaría de Prensa se ha constituido en ese órgano fundamental emisor que lleva la información a todos los docentes y a la comunidad educativa, casi que el único canal que tenemos para informarnos, para mantenernos informados y estar siempre en pie de lucha. Esta reunión resultó ser un ejercicio importante para plantear estrategias que permitan articular, informar y potenciar un trabajo encaminado a la construcción y consolidación de una red de comunicaciones de FECODE y sus filiales, así como la oportunidad para destacar el crecimiento en espacios y herramientas digitales que han tenido los sindicatos durante la pandemia. En esta oportunidad, FECODE invita a los docentes del territorio nacional a prepararse y a participar de los próximos Juegos Deportivos del Magisterio y el 8º Encuentro Folclórico y Cultural, que se llevará a cabo de manera presencial durante los meses de octubre y noviembre. En cumplimiento de los acuerdos firmados entre FECODE y el Gobierno Nacional en lo referente al capítulo del bienestar docente, en el mes de octubre se desarrollará la fase final nacional de los Juegos Deportivos del Magisterio y en noviembre el 8º Encuentro Nacional Folclórico y Cultural. El evento deportivo se va a realizar entre el 24 y el viernes 29 de octubre del presente año 2021. Eso es la final de los Juegos de Conjunto. Se van a hacer en el municipio de Melgar, Tolima. Los deportes que allí se van a hacer, como les decía, es fútbol masculino, básquetbol femenino y masculino, voleibol masculino y femenino y fútbol sala masculino y femenino. Es importante precisar que los Juegos Deportivos se llevarán a cabo de forma presencial y el encuentro folclórico de manera virtual y presencial, y para su desarrollo los participantes deberán cumplir estrictamente las medidas de cuidado contra el COVID-19, especialmente 15 días previos al evento, y realizarse una prueba PCR 3 días antes. Una vez llegados a la ciudad sede, se les efectuará una prueba rápida para descartar cualquier resultado positivo. Es decir, que vamos a tener este año 3 fases en el evento folclórico y cultural. La primera fase es la fase municipal, que se va a hacer entre el 1 y el 15 de septiembre. Y la fase departamental entre el 16 al 30 de septiembre,
y la final se va a hacer también entre el 1 y el 5 de noviembre. En este sentido, para la fase final nacional de los Juegos se contará con la presencia de 799 docentes de 27 departamentos, mientras que en el 8º Encuentro Nacional Folclórico asistirán 726 participantes de Bogotá y 32 departamentos. Con esto, una vez más, FECODE demuestra que el bienestar laboral de los educadores es primordial para potenciar no solo la salud física y mental de todos los maestros y maestras, sino también para rescatar las raíces folclóricas y culturales de cada región del territorio nacional. Y antes de finalizar nuestro programa de hoy, el profesor William Velandia Puerto, presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, editorializa nuestro encuentro de hoy. El saludo a los maestros y maestras de Colombia, a nuestras comunidades educativas. La Federación, en esa representación del Magisterio colombiano, sigue en la exigencia del gobierno para que se atienda y se resuelva lo que en las mesas de negociación se ha ido ganando desde el año 2019, que hoy tocó defender en el año 2021, pero que hacen patrimonio de los maestros y maestras sobre el tema de la defensa de la educación pública y de la dignificación del ejercicio docente. Por eso el llamado a la unidad del magisterio, dadas las condiciones en que se desarrollaron estos procesos y con un gobierno como el que tenemos, la socialización de estos procesos, porque pues son fundamentales por el tema de la financiación, por el tema de mejores condiciones de vida laboral, por el respeto a los derechos de los maestros y maestras, como particularmente lo estamos hoy haciendo en el tema de salud, y por supuesto requiere esa fortaleza que siempre ha brindado el magisterio en torno a la unidad y en torno al seguimiento, tanto desde nuestras filiales como de la Federación, para las acciones que de ellos se deriven. En ese mismo sentido, hoy tenemos que trabajar el fortalecimiento de nuestros gobiernos escolares. Hay un reto para colocar en dinámica a los consejos académicos, los consejos directivos, el papel que jugamos en las instituciones educativas en el respeto a la institucionalidad, en el respeto a la autonomía escolar, a la libertad de cátedra, porque ese ha sido el profesionalismo que nos ha caracterizado y que nos ha posibilitado esa educación de calidad. Procesos como el consenso que tiene que hacerse al interior de las instituciones educativas para materializar el desarrollo de actividades y la nivelación y la garantía del año académico, que tiene que surgir desde la institución, articulado con nuestros directivos docentes y que en planes en las entidades territoriales pueden materializarse, porque es del resorte de estas organizaciones esa competencia de manera armónica y en el diálogo fraterno que siempre hemos tenido para ello. Y por supuesto, estamos trabajando de cara a la implementación de los acuerdos. Se han desarrollado algunas mesas ya de trabajo durante esta semana y seguimos en la exigencia para que se materialice. El tema de la convocatoria al curso de los 8.000, la instalación de la mesa de alto nivel para la financiación de la educación y por supuesto, el tema que tiene que ver con el estatuto y lo que se deriva de él de cara a todos los procesos, como el manual, como la directiva de jornada laboral, y que hacen parte de la carrera docente y que tiene que matricularse en el derecho que nos asiste a los maestros y maestras para que esto se implemente de manera efectiva. No olviden que toda la información oficial de la Federación la encuentra en la página web www.fecode.edu.co y en nuestras redes sociales. También puede ubicar este espacio informativo en nuestro canal de YouTube, así que suscríbase y compártalo. La invitación, una vez más, antes de finalizar nuestro programa, es a que sintonice a través de Colmundo Radio, la radio revista Encuentro, para seguir informado con todo el acontecer educativo y sindical. A ustedes gracias por su sintonía y nos reencontramos el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia. Feliz día y feliz fin de semana.